Estamos en un supermercado, Supermercado Llorca. Este año se hacen 110 años. Efectivamente, se hacen 110 años del supermercado Llorca, que lo fundó mi bisabuelo, Miguel Llorca, en el año 1908. Este es un supermercado tradicional, de los más antiguos de Benidorm. Ahora mismo puede ser que sea el más antiguo. Y nosotros pues tratamos el producto seleccionándolo de calidad y ofreciéndole a todo el vecindario pues las mejores opciones de compra. ¿Qué se tendría que hacer en Benidorm para potenciar el comercio tradicional? Pues tendríamos que potenciar la promoción, como lo estáis haciendo vosotros, tendríamos que potenciar el aparcamiento, tenemos que potenciar muchas pequeñas cosas que en resumidas cuentas hacen que suba la presencia de gente en las calles, como actividades en medio de las calles, actividades culturales o actividades lúdicas, que hacen que la gente se mueva por el centro de las ciudades y eso haga que tenga mucha más afluencia de gente y los comercios pues se pueden beneficiar de ello. Hablando de la peatonalización de la calle, ¿qué tal le ha venido al supermercado? Muy bien, porque nos ha dado más visibilidad, nos ha dado más presencia en la calle, ya que tenemos productos expuestos fuera. También nos ha dado más afluencia de gente, o sea, estamos muy contentos.